Ah, de entregar la tarea del campo. No, no, es para que la vayan trabajando y vayan mandando, aunque sea un ejercicio cada uno, como para que podamos, para que yo pueda tener también la actividad de ustedes, pero está bien, ¿no? O sea, ya eso no va a decidir nada, si lo haces o no lo haces. Lo importante ahora es que se enfoquen en el parcial y que podamos salir bien en esta segunda tarea. Bueno, ¿estamos? Bien, entonces, habíamos dicho que los límites cuando tenían infinito no se podía hacer ningún Ruffini de ningún tipo, pero no les expliqué yo sé que ustedes lo hicieron en una clase porque yo estaba, esto sí lo explicamos, pero ¿qué pasaba cuando había alguien que tuviera una raíz? ¿Se acuerdan de eso? ¿Es necesario que eso se les vuelva a explicar o podemos adelantar y pasamos a continuidad directamente? Yo creo que el límite no van a tener problemas. Lo que más problemas les va a dar ahora es lo que planteó Magalí, de cómo armar funciones, porque eso no se dio hace rato y es probable que se lo hayan olvidado. Así que yo por eso me voy a tomar el trabajito y por ahí no se lo subo al foro, no sé dónde, ni cuándo, pero les voy a subir cuanto antes el resuelto de, aunque sea la fórmula de cada parte para que ustedes lo tengan, y en base a eso me hagan preguntas en el foro si les parece. Bien, me dicen ustedes, ¿qué opinan de este que está subrayado acá en rojo? El ejercicio G, cuando la X tiende a infinito y aparece una X, porque en el E y en el F se ve muy fácil que para dividir, divido por la X con el mayor exponente no tendría ningún problema, pero en el G hay una X que está debajo de una raíz cuadrada y una X que está afuera. ¿Cómo se procede en ese caso en particular? Si les parece, solucionamos eso, o si lo entendieron, pasamos directamente a continuidad. O son ustedes los que deciden, a ver qué les parece. Resolvemos ese, dice Dafne. Bien, Dafne, muy bien. ¿El resto lo mismo? Bueno, dale, Magalí también. Fíjense que cuando yo tenía X tendiendo a infinito, acá la importancia es de ver a qué tiende la X, buscábamos la X con el mayor exponente, en este caso X al cubo, y dividíamos cada término de ese polinomio, ¿está bien?, por esa X al cubo. Lo mismo pasaría acá, como las X tienen el menor grado, sabemos que dividimos todo por X al cuadrado, ¿está bien? Y también sabíamos que si la X con el mayor exponente está en el denominador, esto nos iba a dar un resultado, y si las X eran iguales, también nos iba a dar un valor que ya lo podemos predecir, pero tenemos que hacer la cuenta igual. Cuando la X más grande está en el denominador, este resultado iba a dar 0, y cuando las X, mejor dicho, son iguales su grado, esto nos iba a dar una constante, que no era ni más ni menos que la constante que está con ellas dos. O sea, en este caso el resultado de ese ejercicio le tendría que dar 5 medios. Ahora bien, cuando aparece un ejercicio con raíces, yo lo que voy a tener que hacer es una propiedad que vieron los otros días, que es muy simple de resolver. El que le falta la raíz, que es 5x, le vamos a hacer una propiedad que ya podemos trabajar tranquilamente y le vamos a hacer lo siguiente. Lo vamos a elevar al cuadrado, a todo, ¿está bien? Y para neutralizar ese cuadrado que yo le agrego, le voy a sacar la raíz. Entonces, si yo esto lo lograra simplificar a la raíz con la potencia, vuelvo al 5x original. Una vez que yo hice ese mecanismo, no lo voy a simplificar, porque si lo simplifico quedo como antes, sino que esto es una, una propiedad matemática que a mí me permite elevar al cuadrado y sacar la raíz al mismo término que aparece allí. ¿Y por qué tengo que hacer eso? Porque una vez que yo tengo hecho eso, mi trabajo va a ser, fíjense que ahora todo está debajo de una raíz cuadrada. Entonces yo puedo escribir debajo de una raíz cuadrada, poner 4x al cuadrado, que era el numerador que me habían dado, más 1, y puedo poner como denominador 25x al cuadrado. ¿Por qué 25? Porque con el cuadrado que está en el denominador lo tengo que resolver. ¿Está bien? Y ahí me quedó los dos polinomios que estaban uno afuera, una variable dentro de una raíz y una variable afuera, me quedó todo debajo de la misma raíz. Entonces, ¿cómo procedo yo? Elevo al cuadrado, saco la raíz, ¿para qué? Para que todo quede debajo de una raíz cuadrada y lo pueda escribir de una sola manera, que es la que aparece acá, en este caso en particular. Una vez que yo hice eso, con esta parte que está aquí dentro de la raíz, voy a volver a proceder como hacíamos antes. Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y vamos a sacar, a dividir todo por x al cuadrado. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien?
¿sí? Si divido todo por x al cuadrado, voy a borrar algo acá, así no paso a otra hoja y no nos perdemos. Vamos a borrar todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No entendió el por qué apareció una 25x al cuadrado que a veces dicen, ajá, pero ese nunca estuvo? Pregunten, ¿eh? A ver qué dicen. Si no, borro y sigo. Bien, no hay pregunta, entonces seguimos. Voy a borrar esto de acá, chicos, que es lo que me está ocupando el espacio. Voy a dividir todo el polinomio que apareció ahí, ahora todo debajo de una raíz. Bien, Dafne, yo sabía que no te quedaba, a alguien no le iba a quedar claro. Eso es lo importante. A ver, vamos de vuelta. ¿Viste este 5x al cuadrado? Lo que yo voy a hacer es, a ese 5x al cuadrado, hacerle dos propiedades. Primero, elevarlo al cuadrado. ¿Bien? Y a ver, yo puedo inventar lo que yo quiera en el ejercicio, siempre y cuando logre de alguna manera descontarlo, si se quiere, o neutralizarlo. Entonces, ¿cómo se descuenta, cómo se neutraliza una potencia? Sacando la raíz. ¿Está bien? Cuando yo hice ese mecanismo de elevarlo al cuadrado y sacar la raíz cuadrada, me queda que esta raíz va a ser la que va a cubrir a todo. ¿Ves que va a quedar el numerador con raíz y el denominador con raíz? Entonces yo lo puedo escribir de esta manera. Ahora, ese 5 entre paréntesis al cuadrado, yo tengo que aplicar la potencia para cada uno de ellos. Entonces yo digo 5 al cuadrado, por un lado es 25, ¿sí? Y x al cuadrado es x al cuadrado. Y ese es el elemento que aparece como denominador, por eso aparece ese 25 ahí. ¿Entendió? ¿Sí? Bien, entonces seguimos. Por favor. Vamos a continuar ahora dividiendo todo. Uy, yo me conecté recién. Hola Dayana, ¿cómo andás? Hola. Bien. Bien, estamos resolviendo el ejercicio eje cuando x tiende el ejercicio G cuando x tiende a infinito. Está aquí debajo, porque había algunas ¿Por qué arriba da cero? ¿Cómo? ¿Por qué arriba da cero? ¿Por qué arriba da cero? Porque cuando dividís por la x, acá tenés que acordarte de el resumen ese que había. Cuando la x más grande está en el denominador, el resultado da cero. Vos tendrías que hacer el procedimiento de Ah, dividir todo por x al cubo, ¿sí? Pero cuando aparece una raíz, yo tengo que hacer un mecanismo antes para poder dividir por alguien. Ese mecanismo fue lo que acabo de explicar recién con la raíz y elevando al cuadrado. No sé si lo escuchaste eso. no, ¿No? Bueno, justo estabas terminando. ¿ves ese 5x? Yo lo voy a meter adentro de una raíz. Pero Sí. para poder meterlo adentro de una raíz, ¿para qué? Para que quede igual que el numerador debajo de una raíz cuadrada, yo lo voy a meter adentro de una raíz cuadrada y elevándolo al cuadrado a la vez. ¿Ves? Esta potencia 2 y esta raíz 2 es como que si yo la simplifico, vuelvo al ejercicio original. ¿Se entiende? ¿Para qué hice eso? Porque con esta raíz ahora yo puedo poner el denominador, que es 5x, como raíz de 5x al cuadrado. Y eso me permite que la raíz abarque a numerador y denominador ahora, porque los dos van a tener raíces. Y el cuadrado es para el 5 y para la x, por eso aparece este 25x al cuadrado. ¿Ahora sí? ¿Te acordás? Y más o menos. A ver, le pongo la raíz y el cuadro. Sí. Ambos tienen raíz. Las coloco todas en una misma raíz. Claro. Eso para que te quede una ¿Y queda sola. así? ¿Cómo? ¿Y ahí termina el ejercicio? No, para que no empecé todavía. Ahí lo que yo puedo Ah, hacer ahora es dividir, que está esta x al cuadrado dando vuelta acá, dividir cada término por esa x al cuadrado, que es lo que vamos a hacer ahora. Y vas a ver por qué yo tuve que agregar esa raíz, porque si no yo no sé si dividir por la x que está afuera o por la x que está dentro. Entonces la finalidad de esto, ¿cuál es? Una vez que yo transformé esto en un polinomio, la x de mayor exponente es x al cuadrado. Entonces yo voy a empezar a resolver el límite y cada x que aparezca, o cada término mejor dicho, yo lo voy a dividir ahora sí por esa x al cuadrado. ¿Ves? Que antes en el ejercicio anterior, al tener una raíz y el otro no, yo no sabía cuál era la más grande. O sea, si bien se sabe siempre que la que está fuera de la raíz es la mayor, nosotros tenemos que hacer un mecanismo para poder resolver este procedimiento, que es el que ya sabemos hacer,
que dice que cuando la x tiende a infinito, dividimos por la x con el mayor exponente. ¿Ves? ¿Hasta ahí vamos bien? Y todo esto estaría debajo de una raíz. ¿Se entendió? Ese mecanismo ahora me lleva a poder simplificar. Esto se va a ir, esto se va a ir, esto no se va a ir, pero recuerdan ustedes que este resultado es un número dividido infinito. Esto va a tender a 0. ¿Está bien? Entonces, ¿qué puedo decir yo? Que en este ejercicio no se olviden que hay que poner la palabra límite, ¿no es cierto? Límite cuando x tiende a infinito, que es el ejercicio original que a nosotros nos dieron. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Debajo de esta raíz, a mí me va a quedar un 4 como numerador y un 25 como denominador. Si yo a esto le saco la raíz, el resultado de esto es 2/5. Y ahí encontré el resultado que me estaban pidiendo. Ahora sí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y el 1 sobre x cuadrado, como tiende a 0, queda como eliminado? Claro, porque vos dirías 4 más 0, 4. ¿Bien? Listo, bárbaro. Bien. Perfecto. Esto quiere decir que en esta función, cuando el límite tiende a infinito, ¿sí? El valor de la y en esa, acercándonos a ese infinito, se aproxima al 2/5. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Si no, borramos y pasamos a los de continuidad. Y vamos a darle algunos tips para los exámenes para que tengan presente. ¿Lo podés graficar a eso? ¿A esto? Sí, cómo no. Lo graficamos. A ver, ¿puedo borrar aquí todo? No sé cómo es el dibujo, pero sí podemos hacer un análisis de este gráfico. Mirá, eje X, eje Y. Nos dio a nosotros, el resultado de esto nos dio 2/5. Entonces, ¿qué dice esto? Vamos a buscar otro color acá. Cuando la X se va al infinito, que es lo que yo estoy haciendo con ese naranja, el valor de la Y se va a aproximar a 2/5. Vamos a suponer que 2/5 es una recta que está por ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que mi función puede hacer este comportamiento. Puede venir así, ir acercándose, o puede venir así e ir acercándose al 2/5. Ese 2/5 sería una asíntota horizontal. ¿Se entendió? Sí. Súper aproximado el gráfico, pero esa es la idea de que ustedes entiendan qué es lo que estamos dibujando o qué es lo que nos dice un límite cuando lo calculamos. ¿Bien? Perfecto. Si me pide una gráfica aproximada, esto no es una gráfica aproximada, esto es un croquis nada más que del límite. ¿Está claro? Esto es una interpretación de lo que hice cuando calculé este límite. No le vamos a pedir una gráfica con una función tan fea, quédense tranquilos. Aparte van a tener el GeoGebra, si lo saben usar, dibujan cualquier cosa, o sea que no tendría sentido. Eso, no tengo ni idea cómo se usa GeoGebra, y hoy no estuve presente cuando lo explicó. Ah, pero hoy explicó gráfico por partes de GeoGebra. Vos tenés que entrar a GeoGebra y empezar a escribir en el panel de abajo y igual x más 1 y empezar a agregar funciones. Y eso te va dando el grafiquito, entonces vos lo que haces es estudiar ese dibujo. Te ayuda nada más que el GeoGebra para ver la gráfica de lo que estás haciendo. Pero es muy práctico y muy útil. Y rápido para un montón de cosas, sobre todo en un examen. Así que míralo y cualquier cosa me preguntás. Bien, acá voy a hacer una aclaración de continuidad, antes de venir acá abajo. Cuando yo voy a resolver continuidad, ¿sí? Vamos a encontrarnos con dos tipos de ejercicios. Bien, y esto es lo importante. Un primer tipo de ejercicio es cuando nos pidan encontrar los puntos de discontinuidad. Primera cuestión. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tener presente, o voy a tener que saber y recordar acá, muy bien, un concepto que vimos de funciones que es el dominio. Y por lo general va a aparecer una función, por lo general, no quiero decir que sea exacto, una función racional, en la cual el denominador tiene que ser
distinto de 0. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo hago ese procedimiento y busco cuáles son los elementos que me hacen 0, ahí van a estar los puntos que yo tengo que estudiar. ¿Está bien? Primera cuestión. La segunda opción para poder resolver continuidad es que a mí me den una función definida y me pongan dentro de la función parámetros. Por ejemplo, m, k, t, de tal manera que me digan qué valor toman esos parámetros para que la función sea continua. ¿Están de acuerdo? Entonces, si yo tengo que resolver continuidad, lo primero que me voy a fijar es qué dice el ejercicio que a mí me plantearon. Pueden decir dos cosas: hallar puntos de discontinuidad, donde yo voy a tener que saber el concepto del dominio, y me pueden decir encontrar los parámetros m, k, la letra que sea, para que esa función sea continua. ¿Qué es lo que sí o sí también tengo que saber siempre? Que sea cualquiera de las dos opciones que a mí me pidan, yo voy a tener que saber cuáles son las 3 condiciones de continuidad. ¿Sí? Esas las tengo que tener presente para cualquiera de los dos ejercicios. Ese detalle es clave, porque si yo no sé las condiciones de continuidad, no voy a poder resolver absolutamente nada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que yo hago ante un ejercicio de continuidad? Miro si me dicen los puntos de continuidad o miro si me dan parámetros. Y sí o sí tengo que saber qué significa encontrar que una función sea continua. Es decir, saber cuáles son las 3 condiciones que me plantea el análisis matemático para poder encontrar la continuidad o no de esa función. Que si ustedes se acuerdan, era que exista la función en el punto que estoy buscando, que exista el límite, hasta ahí voy con que los dos existan, y que a la vez de existir, la tercera condición sería que sean iguales. ¿Se entiende este resumencito que les hice? Lo que yo quiero decirles acá es que hay dos tipos de ejercicios. O nos piden encontrar los puntos, o nos piden encontrar esos parámetros, ¿está bien? Para que la función sea continua. Y, además de ustedes saber las 3 condiciones, tienen que saber la clasificación. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede ser evitable cuando puedo calcular el límite, o sea, una de las condiciones, o inevitable cuando no hay límite. Así de simple es esto. ¿Está? Pero se lo tienen que acordar muy bien para no marearse en el momento que les toque decir qué es lo que están haciendo, o a veces que dicen, no sé qué me pidió. Bueno, no se pueden equivocar acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta acá? Ese sería el planteo antes de resolver continuidad. O encuentro los puntos, o me dicen qué valores con un parámetro raro que me van a dar ahí, y después de eso, una vez que ubiqué qué tipo de ejercicio es, me preocupo por saber aplicar las 3 condiciones de continuidad para demostrarlo, y después en clasificarlo, donde la clasificación de un límite tiene que ver con la condición de la clasificación, perdón, de una continuidad, tiene que ver con si es posible o existe el límite. No me lo decide ni la función ni nada, pero me lo decide el límite. Ese sería el resumen ante un ejercicio de continuidad. ¿Sí? Tengo 2 grandes pasos. Vamos a ver qué tipo de ejercicio nos dan. ¿Se entiende esto? ¿Hasta acá bien? Una vez que yo tengo planteado ese circuito, ¿qué es lo que voy a hacer con el ejercicio? Voy a ir a recorrer los ejercicios que me plantean y vamos a ver qué es lo que nos piden. Por ejemplo, si me dan en el punto número 4, fíjense que dice, hallar si es posible algún valor del parámetro K. Acá está lo que yo les digo recién, ¿ven? Encontré un parámetro, o sea que hay una función donde yo tengo que demostrar algo. Tengo que, en este caso, solamente calcular su límite. ¿Y qué es lo que voy a hacer si me pide calcular sus límites? No calcular su continuidad. Verificar que los límites laterales sean iguales. Bien, acá no estamos hablando de continuidad, sino que solamente me piden límites. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué vamos a hacer? El límite por izquierda de la función cuando x tiende a 1 de 5
el límite por derecha de la función cuando x tiende a 1 de 2x más k, vamos a reemplazar la x por 1, que ahí falta donde está el enunciado, y vamos a despejar el valor de k. ¿Quieren que lo haga? ¿Lo deje escrito por las dudas? A ver, vamos a poner acá. Entonces, vamos a hacerlo aunque no se lea muy bien la letra, pero lo hago más rápido. Entonces, ¿qué tiene que pasar acá? Que el límite, ahí dice el límite, ¿no? De la función 5, cuando x tiende a 1, y acá lo vamos a poner por izquierda, ¿bien? Tiene que ser exactamente igual al límite cuando x tiende a 1, pero ahora por la derecha, eso lo ponemos con un signo positivo ahí arriba, ¿está bien? Y acá la función en este caso va a ser 2x más el parámetro k que no sé quién es. ¿Bien? ¿Cuánto me da el límite por izquierda? El límite por izquierda me da 5, porque al no tener variable es la constante que aparece. ¿Cuánto me da el límite por derecha? ¿Qué tengo que hacer acá? Tengo que reemplazar esa x por el valor al cual tiende el límite. Entonces a mí me va a quedar el resultado 2 por 1 es 2, más el valor de k. Despejo el valor de k de esta ecuación simple que quedó, y me queda que k vale 3. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo en la función, en el valor de k, pongo un 3, esta función es continua, el valor del límite cuando x tiende a 1, existe. ¿Por qué? Porque sus límites laterales son iguales. ¿Se entendió? A ver si hay alguna pregunta, si no continúo. Por ahí voy medio rápido, pero necesito que adelantemos, así ustedes se tranquilizan un poco. ¿Vamos bien hasta acá? A ver. Vamos a leer. Fabián. Sí, decime. Fabián, el límite me queda 5 Porque no tenés por quién reemplazar. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Cómo? El límite de la izquierda te queda 5 porque vos no tenés por quién reemplazar. ¿Vamos? Sí. En cambio, por derecha reemplazás por el 1. Sí, decime, Aaron, ¿qué pasó con la ejercitación? Contame. Mientras borro esto y paso al otro ejercicio. Y ahí van a ver lo que yo les decía de continuidad. Mientras vos escribís en el chat, Aaron, si te parece. Fíjense algo. En el otro ejercicio que aparece acá, en el número 5, ya no habla de límite, sino que me dice analizar la continuidad. Este ejercicio que está acá no me dice dónde son discontinuas las funciones, y acá aparece una de las dos condiciones, ¿ven? Analizar la continuidad. ¿Eso qué me está diciendo? Que yo tengo que buscar los puntos de discontinuidad, sabiendo que el dominio de la función. Por ejemplo, y también lo dijimos recién, ¿cuáles dijimos que eran las funciones más fáciles de encontrar o con las cuales va a aparecer algún problemita? La función racional. Ustedes van al denominador igualarlo a 0, al denominador igualarlo a 0. Y esos son los puntos donde estudiamos la continuidad. Después, si la función está definida por partes, el problema de la discontinuidad se presenta en las restricciones que tiene cada parte. ¿Está? Entonces acá, a este elemento que está acá, denominador, de esta primera función, lo igualo a 0 y encuentro los puntos de discontinuidad. Una vez que encontré los puntos de discontinuidad, tengo que corroborar las tres condiciones. La condición 1, la 2 y la 3 para cada uno de ellos. Lo mismo voy a hacer acá. Voy a igualar a 0 y voy a encontrar los puntos de discontinuidad. Voy a tener que probar las condiciones. En cambio acá directamente yo ya puedo hacer las tres condiciones de continuidad en cada uno de los ejercicios. ¿Pero en qué punto? En el punto 1 para el primer ejercicio y en el punto 0 para el segundo ejercicio. Bien, a ver, Aaron. En la parte que nos pedís calcular el límite de f de x cuando x tiende a menos infinito, pero x no tiende a infinito en ningún momento. Directamente no existe, exactamente.
Porque la función estaba acotada, está cortada creo que en 4 si no me equivoco. Entonces en ese caso ponés que no es posible calcular el límite directamente. Muy bien. ¿Sí? Genial, perfecto, Aaron. Bueno, muy bien. ¿Se entendió esto, chicos? Quedaría entonces por ahí para que ustedes resuelvan denominador igual a 0 en estas dos, para sacar los posibles puntos de discontinuidad y demostrar para cada uno de ellos las tres condiciones. En el caso que sea discontinua, clasificarlo en evitable o inevitable. En este caso voy directamente a las condiciones porque el punto donde se arma lío es en el 1 en la primera función y en el 0 en la segunda. Y también clasificarlo. Bien, fíjense ahora, el ejercicio que viene es la segunda variante de continuidad que nosotros tenemos. ¿Ven? Ya no me dicen que busque los puntos de discontinuidad, sino que acá me están diciendo encontrar esos parámetros que van a aparecer en alguna parte de la función, de tal manera que mi función sea continua. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Acá voy a hacer las tres condiciones. Fíjense, antes de empezar a escribir las condiciones, ¿dónde va a estar el análisis para encontrar m y n? En el punto 1. Entonces yo voy a poner la primera condición. La primera condición es que exista la función en el punto 1. ¿Sí? Condición primera. Entonces la pregunta sería, ¿qué hacemos para saber si existe la función en el punto 1? Reemplazo en el lugar que le corresponde al 1 igual. Fíjense que yo tengo la primera parte es menor, la segunda es igual y la tercera es mayor. Entonces, ¿a quién voy a reemplazar? En la primera, y esto me va a dar 5. Esto me está diciendo, no significa que ya comprobé, porque no he hecho nada todavía. Esto me está diciendo que la primera condición existe. Podemos ir a la segunda. Cuando voy a la segunda condición de continuidad, el ejercicio ahora me dice que el límite cuando x tiende a 1, ¿está bien? Existe en primer lugar. O sea, primero voy a tener que encontrar a ver si existe. Exista. Y después, una vez que encontré que existe, tiene que valer 5 para que sea continuo. Cuando voy a calcular este límite, acá vuelvo otra vez al lápiz. Yo voy a tener que trabajar con el límite de la función por izquierda, cuando tiende a 1, donde la función va a ser, si vengo por izquierda, va a ser m por x menos n. Y voy a tener que decir que eso tiene que ser igual al límite cuando x, cada vez peor el pulso, ¿vieron? Esto es cuando x tiende a 1, pero por la derecha, esto se supone que es una flecha con mucha imaginación. ¿De quién? De 2m, encima ponen letras que son difíciles de dibujar, mx más n. ¿Por qué no pusieron una k, no? Bueno, ¿qué voy a tener que lograr yo con esto? Voy a tener que reemplazar en esta función por 1, en esta función por 1, y que los dos resultados me den iguales. Entonces vamos a escribirlo ahora un poquito mejor. Vamos a pasar al texto y lo voy a escribir acá al costado. mx menos n tiene que ser igual a 2m x más n. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Donde la x, yo ya sé que vale ¿cuánto? La x vale 1. Por izquierda y por derecha. Hasta ahí vamos bien. Esos límites laterales tendrían que ser iguales. Ahora, ¿qué pasa acá? Si yo arreglo un poco esta ecuación, me queda m menos n. Bueno, esta ecuación me quedaría m menos n igual a 2m más n. Esa sería la condición para que el límite exista. Pero la tercera condición, ¿qué decía? La condición 3 dice que f de 1, que era la primera, tiene que ser igual al valor del límite. Entonces yo, en esta ecuación que armé acá,
para que exista el límite, yo no puedo calcular el valor de m y n porque tengo dos incógnitas y una ecuación. Eso si nosotros recordamos viejos tiempos, ahí tengo un problema a ustedes que les gusta. Perdón, acá no es m, esperen que voy a borrar esto. Voy a arreglar este acá. Ahí no va eso, ahí va. Vamos a copiarlo de vuelta. Sería m menos n. Bueno, m menos n es igual a 2m más n. Ahora sí está de acuerdo a lo que yo les digo. Yo sé que el límite existe cuando pueda encontrar a alguien que cumpla con esta condición. Pero la 3 me dice que, fíjense la fórmula de 3 dice que la función en 1, que era 5, tiene que ser igual a algo de esto que está acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si la función tiene que ser igual al límite, yo tengo que, en esta ecuación que está acá, tengo que plantear que 5 sea igual, por ejemplo, a m menos n. Y también tengo que plantear 2m más n también sea igual a 5. Y ahí me queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas donde no sé si voy a encontrar solución, pero lo puedo resolver. ¿Se entendió lo que hice? A ver si hay preguntas. Sí, ahí lo había arreglado, gracias. ¿Alguna pregunta de esto? Quedan 2 minutos nada más, así que, como vieron, ya aprendí a grabar, ahora ya les mando los videos y todo. O sea, es todo un youtuber el viejo. A ver qué pregunta hay. ¿De dónde salió la primera ecuación? A ver, si yo te la señalo, Julieta, y llegamos, vamos a cambiar de color. La primera ecuación sería esto que está acá, límite lateral por izquierda, y la segunda, límite lateral por derecha. Y esos límites tienen que ser iguales para que exista el límite, por eso lo igualé. Pero después yo sé que tanto por izquierda como por derecha me tienen que dar 5 esos límites. Entonces lo que hice acá, cosa que acá no puedo resolver porque en esta ecuación con dos incógnitas no voy a poder resolver para encontrar un valor de m y un valor de n. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que intentar hacer acá? Y voy a tener que armar otra condición que es utilizar la condición 1 diciendo que tanto por izquierda como por derecha los límites tienen que dar 5. Y entonces acá sí lo puedo resolver a esto porque tengo un sistema de 2 por 2. Cuestión que ya lo pueden resolver. ¿Se entendió, Julieta? ¿De dónde sale? Genial. Bueno, chicos, ya queda menos de un minuto, así que después les paso cuándo es la nueva clase. Seguramente no sea el miércoles, sea el jueves a las 2 de la tarde, pero después les confirmo bien, a ver si podemos. La propuesta es que ustedes trabajen con lo del foro y que hagan preguntas ahí también o me las manden por el grupo. Pórtense bien, estudien mucho y nos mantenemos en contacto. Un abrazo, chicos. Y no me aflojen, miren que queda